¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El expresidente Barack Obama se despide de la Casa Blanca con el récord de haber mantenido a su país en guerra durante más tiempo que cualquier otro presidente norteamericano. El Premio Nobel de la Paz incrementó los bombardeos y arrojó al menos más de 26.000 bombas solo en el año 2016 sobre otros países. Según el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, la presencia de fuerzas norteamericanas desplegadas aumentó de 60 naciones en el 2009 a 138 en el 2016, es decir, en el 70% de los países del mundo. Solo en América Latina existen más de 70 bases militares con presencia norteamericana y hay proyectos para instalar nuevas bases en Argentina. De la misma manera, la concentración de la riqueza se ha acentuado todavía más en los últimos años. Hoy, el 1% más rico de la población mundial ya posee el 50% de la riqueza global. En este contexto, llega Donald Trump a la Casa Blanca con sus proclamas americanistas, antiglobalizadoras y proteccionistas. Por Trump votó el electorado blanco anglosajón, con salarios miserables o sin empleo, conservador, racista y nacionalista, golpeado por la desindustrialización, la relocalización de empleos en el exterior y el deterioro de la calidad de vida, ocasionados por el neoliberalismo y la globalización. Sin embargo, los personajes seleccionados por el nuevo presidente norteamericano para integrar su gabinete ministerial y para ocupar posiciones claves de gobierno ponen en evidencia el control de los poderes económicos y de la lógica del capital sobre la Casa Blanca. Estamos en presencia de un equipo de gobierno conformado por la derecha más reaccionaria y conservadora, en el que destacan generales, magnates petroleros, banqueros, hombres blancos, anti-islámicos y billonarios, lo que coloca a Trump en un profundo antagonismo con sus promesas electorales. Por otro lado, las declaraciones de Trump acerca de la Unión Europea y la OTAN han generado incertidumbre y preocupación en el viejo continente, así como la previsible alianza con Rusia para alejar y contener a China, lo que podría promover un reacomodo hegemónico planetario. También sus amenazas contra México y Venezuela anuncian el fortalecimiento de la tradicional política neocolonial hacia América Latina. Para reflexionar sobre el impacto geopolítico y económico global que tendría la nueva presidencia de Donald Trump, he invitado al doctor Juan Francisco Contreras, actual presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Hoy nos acompaña Juan Francisco Contreras, internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario y presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Trump es el tema de mayor actualidad en este momento. ¿Cómo explicar el triunfo de Trump? Un candidato que junto a Hillary Clinton tenía índices de impopularidad importantes. Bueno, yo creo que Trump ha sido la gran sorpresa para mucha gente, no solamente ahorita en la elección presidencial, sino desde antes en la elección del Partido Republicano. Trump era un candidato que se presentó a este proceso interno del Partido Republicano, que todo el mundo lo catalogaba como una especie de show de Trump para tratar de llamar la atención. Lo subestimaron. Y a las primeras de cambio empezó a generar una votación que sorprendió mucho. ¿Quién votó por Trump? El voto de Trump es un voto angloamericano, un voto de los norteamericanos de clase media, de los norteamericanos de las zonas rurales, de los blancos norteamericanos que se sentían de alguna forma marginados, desplazados, descontentos por la situación que atraviesa los Estados Unidos y que buscaron elegir a alguien distinto de la clase política norteamericana, del establishment norteamericano. Entonces Trump representaba a un empresario exitoso, entre comillas, que tenía un discurso
dirigido a lo que aspiran muchos norteamericanos, que es hacer a los Estados Unidos la gran potencia del mundo, y que Trump logró sintonizarse con esta Es un población. voto del descontento. Es un voto Ahora, antipolítica. los nombramientos que ha efectuado el presidente Trump se ha concentrado en millonarios, magnates. Esto no contradice, este próximo gabinete de Trump no contradice las banderas de su campaña electoral. Pero la respuesta cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Decíamos que el voto a favor de Trump estaba concentrado en los sectores de clase media, con bajos salarios, excluidos, los votos de los pobres, que no han sido beneficiados por la globalización. Ahora, el gabinete que ha propuesto el presidente Trump pareciera contradecir estos postulados, estas banderas. Es un gabinete de millonarios, magnates, reaccionarios. Bueno, además del voto de los blancos y esto, muchos norteamericanos se sienten amenazados con el tema del terrorismo, con el tema de la inmigración, porque sienten que a veces la pérdida de empleo se debe a la gran inmigración que está llegando a Estados Unidos. Bueno, dentro del tema de los que van a acompañar a Trump en este periodo presidencial, hay personas muy vinculadas a él. Él ha nombrado gente muy cercana, ha nombrado a algunos militares que han tenido cargos importantes, como por ejemplo el general Kelly, que fue el jefe del Comando Sur por mucho tiempo, Tillerson, que es el candidato, es el secretario del Departamento de Estado, que es un cargo importantísimo porque es realmente quien va a llevar lo que es la política exterior de Trump, que es una de las grandes incógnitas, ¿no? ¿Cómo va a hacer Trump todas las cosas que dijo en la campaña sin generar realmente una situación complicada para los mismos Estados Unidos a nivel internacional, ¿no? Entonces, ese grupo de personas que incluso ya pasaron por el Senado, que fueron de alguna forma aprobados por el Senado, no utilizaron el discurso de Trump. Entonces, ahí creo que es un primer llamado de atención. ¿Cuál es hay una contradicción. Hay ¿no? una contradicción entre el gabinete sí, y la campaña electoral de Trump. Así es. Los senadores preguntaban sobre el tema de Putin y todos lo veían como una posible amenaza. Cuestión que dentro del discurso de Trump pareciera más bien que hay una especie de acercamiento con Putin. Así que creo que lo que tenemos es una gran incógnita, una gran interrogación en torno a cuál va a ser realmente los parámetros que Trump va a seguir. A pesar de que Trump ha tenido oportunidades, porque dio varias ruedas de prensa con respecto a lo que iba a hacer, mantuvo gran parte del discurso que tuvo en la campaña, ¿no? Sí. Entonces, hay expectativas importantes porque sus aliados, por ejemplo, Europa, lo que es la OTAN, él ha manifestado que él tiene intenciones de salirse de la OTAN, lo cual realmente sería un golpe importante, ya que el centro, la base de sustento de la OTAN es el ¿Qué ejército significaría norteamericano. una eventual salida de Estados Unidos de la OTAN? Un problema para Europa, un problema para los Estados Unidos, para las fuerzas militares, y un problema de seguridad. ¿Okay? La OTAN representa, digamos, una especie de garantía, entre comillas, de mantenimiento del establecimiento, del establishment y de la seguridad de Europa, ¿no? El nombramiento de estos generales en puestos claves del gabinete, en puestos militares y de inteligencia, sí. ¿Qué podría significar una escalada, la continuación de una escalada guerrerista de los Estados Unidos en el resto del mundo? Habría que ver, porque como te digo, es muchas contradicciones las que observamos en el discurso, ¿no? O sea, si realmente la intención es salirse de la OTAN, es romper con el NAFTA, es una especie de
aislacionismo que realmente sería nefasto para la economía norteamericana, porque si estas empresas norteamericanas se han ido, es porque realmente representa y los intereses de esos empresarios producir en otras partes para tratar de generar, digamos, un beneficio para estas empresas. Realmente que traerlas a Estados Unidos va a representar una situación complicada para estas empresas porque evidentemente que la mano de obra norteamericana es mucho más costosa y eso generaría una situación distinta a la que viene produciendo a través del proceso de globalización, que aunque al señor Trump no le guste, es un proceso indetenible. ¿Okay? Entonces, tratar de generar una situación en los Estados Unidos para aislarse del proceso de globalización va a ser negativo. O sea que es un proceso de globalización que ha beneficiado a las élites financieras, sí, a la banca. Claro. Y muy poco a la sociedad norteamericana, ¿no? Y algunos países, como por ejemplo México, que se ha logrado establecer empresas importantes que han generado mano de obra y trabajo en esos países, ¿no? Es una incógnita, pero el perfil del gabinete apunta a una presencia importante de la derecha en la conducción del Estado. Sí, y a una línea dura, ¿no? Y una línea dura. ¿Qué se puede esperar en América Latina de la nueva administración de Trump? Sobre todo en el caso de México, Cuba y Venezuela, que son los países que más ha mencionado el actual presidente. Sí. Bueno, evidentemente ya desde el primer discurso hubo un cambio radical en la forma de relacionarse con México, en la forma de relacionarse con Cuba y con Venezuela. Con México, el tema del muro y de la impuesto a los productos mexicanos es importante para México, ya que México para México Estados Unidos es el principal socio comercial. Se ha beneficiado de la instalación de empresas de lo que es el NAFTA. Y para México es un problema grave que de hecho dicen que el primer nombramiento de Trump fue el canciller mexicano, porque entiendo que el canciller mexicano es amigo de la familia Trump y con este nombramiento se pretende un poco empezar a limar asperezas en torno a ese discurso antimexicano de Trump. Cuba. Con respecto a Cuba, creo que debe haber cambios. Ahí tenemos que tener muy claro que uno de los factores importantes del triunfo de Trump fue la división del voto cubano, sobre todo en la Florida, donde era un estado clave para ganar el proceso electoral. Los cubanos se dividieron y sobre todo la generación que llegó primero a la Florida está en contra de lo que se vino haciendo con respecto al restablecimiento de relaciones con Cuba y ese voto se fue hacia Trump, lo cual va a generar que Trump tenga una especie de lobby importante por parte de ese grupo cubano, que ya lo hemos visto, ¿no? Ya he estado hablando con el señor Marco Rubio, con la señora Ileana Ross, para ver qué van a hacer con respecto al tema de Cuba. Lo que se prevé es que debe haber un cambio, por lo menos exigiendo contraprestación a lo que se ha ido avanzando con respecto a las relaciones entre ambos países, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el proceso de cambios, de reformas que puede estar ocurriendo en Cuba es un proceso más lento. Así es. El señor Trump quiere más rapidez. Y eso es lo que han estado diciendo. Eso va a significar presiones importantes sobre el gobierno de Cuba. Lo que podría implicar una radicalización de la revolución cubana, un atrincheramiento de la revolución cubana. Que sería, digamos, contrario a lo que se esperaba, porque el proceso de apertura y de las relaciones con Cuba era dirigido a que empezara a haber una especie de largo aliento. Que pudiera generar a largo plazo una especie de mejora en las condiciones del pueblo cubano y de democratización dentro También de Cuba. Se refirió a Venezuela como una amenaza, como un riesgo, y ha respaldado a la oposición venezolana. También podemos esperar una radicalización con respecto a Venezuela. Podemos incluso pensar en que puede aumentar la injerencia norteamericana en Venezuela y en América Latina para frenar procesos progresistas en América Latina.
y avanzada. Pero por favor me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba qué va a pasar con Venezuela. Pareciera que puede existir, dados los señalamientos que ha hecho el presidente Trump con respecto a nuestro país, puede venir una radicalización de las posiciones norteamericanas con respecto a la revolución bolivariana. Sí, dentro de este gabinete de Trump hemos visto que hay personas que conocen el tema venezolano. Y el mismo Trump ha hecho referencia a Venezuela en varias ocasiones, ¿no? Incluso hubo una reunión de Trump con algunos latinoamericanos, algunos funcionarios diplomáticos de algunos países centroamericanos, y Trump manifestó interés en conocer más sobre lo que está pasando en Venezuela. Pero te decía que, por ejemplo, el secretario de Estado, el señor Tillerson, conoce Venezuela. De hecho, al ser presidente de ExxonMobil, estaba en Venezuela, tuvo el problema con Venezuela. Hay 2 demandas de la ExxonMobil con Venezuela que están pendientes. La Exxon está en la exploración de lo que son las áreas petroleras submarinas con Guyana, que Venezuela ha reclamado que se está, digamos, explorando en territorios o en zonas que corresponden a territorio que Venezuela reclama, ¿no? Entonces, hay conocimiento de la situación de Venezuela. Y confrontación. Y confrontación. Y por otro lado, el general Kelly, que estuvo en el Comando Sur, declaró en varias ocasiones sobre el tema venezolano y sobre la situación de Venezuela. O sea que hay un conocimiento de esa puede situación. ¿Qué puede ocurrir? Yo creo que van a presionar más. Van a apretar las tuercas. Claro, para que el gobierno venezolano cumpla con los acuerdos que se han firmado y quizás pueden generar una situación más complicada a Venezuela, que tenga que comenzar a pagar, por ejemplo, el caso de las demandas con la ExxonMobil. Incluso presionar para una salida brusca del régimen. Bueno, no creo que haya la posibilidad de que Estados Unidos se involucre militarmente y en Rusia, Venezuela, que es un aliado estratégico de Venezuela. Hay algunos analistas, podría intermediar. Sí, hay algunos analistas que hablan de que esta relación entre Trump y Putin va a ser una especie de pinky cerebro que se van a repartir el mundo en sus áreas de influencia, ¿no? Y entonces, Rusia se va a quedar con Venezuela, con Cuba. Sí, o Rusia o negocia. O se queda con Crimea y baja la presión para que esas sanciones y esos, digamos, embargos que se han realizado a Rusia por el tema de lo que ha sido la actuación rusa en estas zonas de la antigua Unión Soviética, se relajen, ¿no? Es una gran incógnita cómo va a ser la relación, porque el señor Trump reconoció que había habido injerencia rusa en el tema de los hackeos de las cuentas de la señora Clinton y que eso no va a volver a pasar, ¿no? Entonces, eso no va a volver a pasar significa que va a haber una posición más dura con respecto a Rusia, o que realmente van a buscar un acuerdo para que se evite esa situación. En todo caso, el gobierno bolivariano puede esperar una radicalización de las relaciones, una mayor tensión en las relaciones con Estados Unidos. Y este nuevo ajedrez que vamos a estar viendo va a requerir, digamos, mucha hilar fino para ver cómo se genera una situación en la cual Venezuela no salga perjudicado de este nuevo entramado de relaciones. En todo caso, cuando los Estados Unidos se han radicalizado con respecto a América Latina, a algunos países, eso lo que ha ocasionado es una mayor radicalización de los procesos de cambio. Sí, creo que ha sido bien negativo, ¿no? O la caotización de estas sociedades para provocar una salida inmediata. Sí. Aquí debe privar la inteligencia y, digamos, la diplomacia para tratar de buscar salidas que sean favorables a todos, ¿okay?
que esta situación de cambios que se van a producir, y evidentemente van a comenzar a ver, y estos 100 días van a ser bien ilustrativos para ver cómo realmente se va a compadecer el discurso de Trump con las actuaciones de Trump como presidente dentro, digamos, de la institucionalidad norteamericana. Bueno, muchísimas gracias, Juan Francisco, por este análisis situacional. Y ahora, las conclusiones. Aunque no sabemos todavía cuál será en definitiva la política exterior del nuevo gobierno norteamericano encabezado por el magnate inmobiliario Donald Trump hacia América Latina y particularmente hacia Venezuela, debemos estar claros en que continuarán sus tradicionales objetivos geopolíticos de control hegemónico sobre la región y en asegurarse la extracción de nuestras abundantes riquezas naturales y energéticas. En el sentido contrario a un mundo que va hacia la multipolaridad, Estados Unidos buscará garantizar el dominio político y militar absoluto sobre nuestro continente. Se impone entonces la unidad y la integración de nuestros países latinoamericanos para defender y consolidar nuestra independencia y nuestra soberanía, enfrentando las tentativas injerencistas del imperio norteamericano y sus pretensiones de explotación y dominación. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, @interlaces y @asituacional, o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.